Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy queremos darle la bienvenida a un nuevo panelista, Julián Quintana, exdirector del CTI. Julián, bienvenido aquí a Noticias RCN y a la mesa ancha, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a mis compañeros hoy de discusión. Juana y Julio, bienvenidos, como gracias. siempre. Ellos hacen parte ya de esta casa. Bueno, vamos a arrancar hablando del tema de las disidencias porque se confirmó, evidentemente, la segunda Marquetalia está dividida. Por un lado está Iván Márquez y por el otro lado está otra disidencia. ¿Cómo queda el panorama de las negociaciones con esto? Y yo quiero insistir en algo que planteamos, una inquietud que planteamos también en los últimos días, y es si está dividida esta segunda Marquetalia, que significaban 2.000 hombres, ¿con cuántas personas estamos negociando? Estamos hablando de una negociación de qué magnitud. Julián. Bueno, yo creo que esto lo que evidencia para todo el país es el empoderamiento del crimen organizado en el gobierno de Gustavo Petro. Y precisamente las indulgencias que ha tenido con estos grupos narcotraficantes y terroristas responden precisamente al crecimiento de este tipo de estructuras. Y lamentablemente lo que hace es multiplicar la consumación de muchos delitos en nuestro país, la extorsión, el secuestro. Pero además de ello, creo que este fenómeno también se puede fundamentar en la falta de claridad en los parámetros jurídicos de la negociación. Porque tenemos un Iván Márquez que tiene una medida de extradición por parte de los Estados Unidos y es algo innegociable para ese gobierno. Y cuando uno entonces mira los derroteros de este proceso de negociación, pues ve que no hay claridad. Y lo que vemos es una piedra en el zapato para poder continuar con esas negociaciones. Y cada día, en mi opinión, vemos más lejano ese concepto de paz total que tiene el presidente Gustavo Petro. Y retomando lo que él decía, con los delincuentes no se negocia, lo dijo en campaña, pues hoy vemos un presidente dándole negociación a los delincuentes, indulgencias de estos mismos, y vemos un presidente fracasando en una de sus banderas que es la paz para Colombia. Ahora entonces nos encontramos con unas disidencias que se fracturaron entre ellas mismas. Al parecer lo que pasa es que hubo también una lucha de poder interna y un poco como para ponerlo en términos más sencillos, como pasan los partidos políticos, que un grupo hace una escisión y se divide y se va del partido político para armar otro partido político. Esta es la jugada que está haciendo uno de los bloques de las disidencias de las FARC, que contrarió, que no está de acuerdo con Iván Márquez, que decidió romper por esa lucha por el poder completo de esas disidencias, y es una disidencia que controla una parte del Pacífico colombiano y que está sobre todo en Tumaco, ¿no? Entonces, esta dispersión nos deja muchas preguntas porque a la hora de negociar, pues se vuelve muy difuso saber con quién se está negociando. Esto, al parecer, lo que reportan es que es una disidencia que controla alrededor de 700 hombres en la zona de Tumaco y que está dedicada al narcotráfico ahí precisamente, y que dice que a ellos sí les interesa seguir negociando, pero no de la mano de Iván Márquez, porque a la vez va a empezar entonces una disputa territorial y por el control de Tumaco entre esas mismas disidencias, lo que es una vez más una nueva forma de conflicto, una nueva forma. Y que para esas nuevas formas de conflicto también hay que encontrar nuevas formas de negociar y nuevas formas de sentarse, porque ya hemos visto que lo que se ha intentado hacer claramente no ha funcionado. Y aquí hay que tener algo en cuenta, que estas disidencias de Iván Márquez son las que ya firmaron el acuerdo, es decir, no son como las de Calarcá que se apartaron antes de la firma del acuerdo, sino que estos ya tienen un acuerdo por detrás y están divididas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunto yo, ¿el gobierno nacional va a nombrar otro equipo negociador? Porque con uno está Camilo González Pozo, con el otro está Armando Noboa, y entonces ahora ¿a quién vamos a poner ahí? Además, con un equipo debajo, ¿no? De por lo menos otras 15 personas negociando. Las disidencias de las disidencias, bueno, es un chiste de mal gusto, de muy mal gusto, esto que le están presentando a los colombianos, ya el crecimiento básicamente exponencial de los grupos y de las mesas de negociación, un asunto absolutamente inmanejable, pero esto no debería ser ninguna sorpresa, Maritza. Es decir, esto venía ocurriendo en la historia del mundo del narcotráfico, del mundo del AMPA, del crimen en Colombia. Esto tiene pues un recorrido gigante. Hay que acordarse de la historia del cartel de Cali. Claro, negocian los cabecillas, la burocracia consolidada, los capos millonarios negocian o con Estados Unidos o con el Estado, acuerdan unas cosas, pero los de la segunda línea, ¿no? Los traquetos de segunda línea que están emergiendo, que se están enriqueciendo, pues no aceptan esas condiciones, sino que ven una oportunidad de negocio en medio de esas negociaciones y saltan a formar una nueva organización, y luego otra ad infinitum. Claro, pero ¿no se supone que también el carácter de una negociación de paz es que haya una estructura militar y haya una cohesión digamos, militar se han desvalorizado las mesas de diálogo, porque ya no se necesita, ya ni siquiera sabemos con cuántos hombres quedan estas estructuras, con cuánto van a quedar
las otras antiguas de Iván Márquez. Si Iván Márquez luego dice, no, ahora sí quiero negociar, entonces vamos a tener 2 nuevas mesas de negociación. Es una situación muy difícil de controlar, pero que se deriva de la posición débil negociadora del gobierno, del enfoque de negociemos con todos en todo momento, que es la paz total, pues eso mismo incentiva a que surjan estas organizaciones oportunistas y pues que sea mejor tener una mesa de negociación personalizada para una pequeña estructura y no acogerse, digamos, a estructuras más grandes. Entonces, las negociaciones promueven, digamos, el enfoque o la filosofía de negociación promueve la fragmentación. Hay algo particular y que ahí sí no estoy de acuerdo que esto promueve fragmentación. No, es normal la disputa, el control territorial, el control por el narcotráfico, porque es el negocio de ellos y así funciona. Lo particular, ¿qué pasa que le están tomando del pelo al gobierno? Lo particular es que se dividen las de Calarcá, se dividen estas algo todas. muy particular con esta estructura es que dentro de la misma estructura muchos de quienes han reclamado ser altos mandos no se conocen entre ellos, que esto ha generado además una enorme dificultad porque listo, hay un par de cabezas que se reconocen, pero cuando empiezan a darse cuenta las negociaciones, que entre esas cabezas que se han autoproclamado el poder dentro de esta estructura, no se conocen ni siquiera entre ellos y debilita aún más la posibilidad de sentarse Pero a negociar. entonces, para cerrar ya, Julián, ese tipo de diagnósticos no se tiene que hacer antes de sentarse en la mesa de negociación, antes de conceder un cese bilateral, si realmente las cabezas se conocen entre ellos, si están de acuerdo entre ellos para hacer una negociación, porque estamos como que todavía en un periodo de exploración, pero ya con un cese bilateral. Se supone que eso tiene que ser así. Sin embargo, lo que uno ve es que estos grupos están burlando de Gustavo Petro. Y además de que se burlan, lo que hacen es aprovechar este tiempo para fortalecerse militarmente, además, multiplicar cultivos de coca y seguir entonces viviendo del negocio del narcotráfico. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que llegamos a una finalización del gobierno Petro con un sinnúmero de estructuras criminales y de los cuales el próximo gobierno va a tener un problema enorme porque tiene que mirar cómo las va a desmontar. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es lo que está encendiendo las redes sociales en este momento, todo porque primero arrancó esto con unas denuncias de varios estudiantes que están diciendo, oigan, el ICETEX no me está desembolsando mi crédito, no puedo seguir estudiando. En esto pues hay múltiples razones. El ICETEX dice que en realidad pues que no son becas, que son créditos, que estos estudiantes no han presentado los soportes para recibir este beneficio, pero en medio de todo esto llega una respuesta del ministro de Educación burlándose en Twitter y diciendo que es que él no tiene nada que ver con esos temas del ICETEX. Y aquí hay que tener claro, y ojalá que, pues me imagino que ya a estas alturas al ministro lo notificaron, que el ICETEX es una entidad vinculada al Ministerio de Educación, que él es el presidente de la Junta Directiva, es decir, aprueba todo, incluidos los créditos, y que además, así no fuera, pues estamos hablando de jóvenes que están viendo en ese momento interrumpidos sus estudios porque el gobierno no les desembolsa el dinero. Juana. Es que ahí está la discusión y creo que ha sido también la forma de evadir el fondo de la discusión a partir de esto, porque en la norma, o sea, cuando se cambió la norma en el gobierno Duque, no quedó adscrito el ICETEX realmente, sino que normativamente pasó a Hacienda y a Crédito Público, que es la excusa que saca el ministro de Educación. Y la disonancia está que la preside el ministro de Educación. Sigue siendo el presidente de la Junta Directiva de una entidad que no está adscrita a su ministerio y que cambió, y esta es la excusa que él da y que dice, no, pero es que yo presido eso, pero realmente no tengo manejo, cuando se espera que un ministro de Educación pues defienda los intereses y la defensa de su sector. O sea, es muy fácil y creo que esto también lo criticamos muchas veces y es el retrovisor. O sea, de que no, es que todo lo que pasó, y pues sí, hubo una embarrada, pero un Ministerio de Educación que llegó con la promesa de ayudar a los jóvenes, Juana, tiene que, o sea, un Ministerio de Educación tiene que llegar a resolver lo que quedó mal hecho. O sea, eso quedó mal hecho. Lo primero que tenían que haber hecho, y no digo ahora, sino hace 2 años, era cómo así que está escrito aquí, que no tenemos control de esto, devolvámoslo y hagamos lo que tenemos que hacer para recuperar y poder controlar el ICETEX. Es muy fácil lavarse las manos diciendo es que la norma, ¿no? Siempre con las leguleyas, es que la norma dice, entonces yo me lavo las manos y no doy la cara por mi sector, siendo el ministro de Educación, por favor. Pero Juana, quizás en su momento se decidió, es decir, no sé por qué se tomó esa decisión en ese momento, pero se tomó quizás esa decisión porque aquí en el ICETEX la prioridad eran los recursos, pero nunca antes un ministro de Educación se había deshecho de la responsabilidad frente al ICETEX, o sea, solo hasta ahora lo está haciendo y está tomando una mala interpretación de la norma para hacerlo. Pero es que los problemas del ICETEX van más allá de un ministro arrogante. Esto es un problema, o es más bien una manifestación de un problema muy grave que tenemos, y es el descalce
financiero del Estado colombiano. La CARF esta semana dijo 74 billones de pesos es lo que falta de ingresos versus el presupuesto que habíamos planificado el año anterior. Pues claro, si faltan 75 billones de pesos, que es más o menos lo que cuesta el sistema de salud, pues comienzan a aparecer estos síntomas. Esto es un síntoma de un problema financiero grave que tiene el Estado y comienzan a recortar de cualquier lado. Entre otras cosas, la promesa populista del gobierno de Petro había sido condonar los créditos, luego condonar los intereses, y pues claro, eso alguien tiene que pagarlo, tiene que pagar el presupuesto. Y ahora el presupuesto dice, el Ministerio de Hacienda que maneja el presupuesto dice, no, no hay plata. Entonces, esto también es, digamos, consecuencia de un enfoque populista de políticas públicas. Pide el que nadie entonces está siendo responsable. Julián, para cerrar. Las voces más autorizadas dicen que esto fue una burrada, pero yo adiciono algo, es una burla flagrante a los jóvenes de nuestro país, entendiendo que más de 30.000 personas hoy se pueden quedar sin la posibilidad de estudiar en el año 2025. Y entonces lo que uno ve es las banderas del gobierno. Prefieren darle 1 millón de pesos a delincuentes que financiar el estudio a colombianos de bien que pueden salir adelante. Es decir, que el gobierno lo que prefiere es multiplicar los delincuentes y no multiplicar los profesionales en el país. Y creo que ese es un mensaje muy negativo para la sociedad. Y lo que vemos es nuevamente otro fracaso de las propuestas de Gustavo Petro en su campaña. Claro, jóvenes en paz, sí, pero también jóvenes estudiantes, estudiando. Julián, muchísimas gracias. Juana, Julio, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver.